Saludos jóvenes, me presento, soy el biólogo Eber Jair Torres Díaz y junto a un grupo de profesionales estamos a cargo de lo que es el curso de biología en este nuevo ciclo en el Centro Preuniversitario CEPRUNAP. Desearles el mejor de los éxitos y que puedan cumplir sus objetivos, el cual es poder ingresar a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ahora les presento en este video el segundo tema de biología, el cual está titulado Características de los seres vivos. Para dar inicio al tema, tenemos lo que es ramas de la biología. En la diapositiva se muestra un flujograma en el cual se le coloca a la biología como la cabeza de este. Habíamos mencionado en la sesión anterior que la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. También es considerada la ciencia madre. Esto debido a que da el origen, a que da inicio al estudio de las demás ciencias. Como pueden observar en el flujograma, debajo de biología están las ramas de ecología, microbiología, zoología y citología. Debajo de cada una de ellas les pueden mostrar lo que son las ramas de taxonomía, ecología, botánica, niveles de organización, que también conforman lo que es la biogeografía. En microbiología tenemos bacteriología, micología, inmunología, aerobiología, epidemiología y virología. Zoología tenemos lo que es ictiología, etología, también anatomía y base biofísica. Y en citología tenemos bioquímica, fisiología, genética, histología, evolución, paleontología. Con el continuar del video vamos a ir desglosando y hablando de cada una de las ramas de la biología. Entonces, tenemos lo que es las ramas de la biología, pero tenemos lo que es según el organismo que se estudia. Tenemos zoología, botánica y microbiología. En este caso comenzamos con lo que es la zoología, que es la ciencia de la biología, el cual estudia a los animales. Continuando con zoología, tenemos ahí las siguientes ramas que comprenden a la zoología. Tenemos protozoología, que es la ciencia encargada del estudio de los protozoarios. Tenemos la nematología, que es la ciencia encargada del estudio de los nemátodos, lombrices de tierra o lombrices intestinales. Carcinología, que es el estudio de los crustáceos, como ejemplo camarón, cangrejos. Malacología, que es el estudio de los moluscos. Tenemos conchas, churos. Entomología es el estudio de los insectos. Tenemos ahí como ejemplo grillos, moscas, libélulas. Ictiología, que es el estudio de los peces. Un ejemplo tenemos paiche, sábalo, bujurqui. Herpetología, que es el estudio de los anfibios y reptiles. Podemos observar sapos, lagartos. Ornitología, que es el estudio de las aves. Mastozoología, que es el estudio de los mamíferos. Y antropología, que es el estudio de los humanos en su forma íntegra. No olvidar que todas las ramas anteriormente mencionadas, dentro del estudio que se hacen de los individuos en cada uno de ellos, se comprende la parte biológica, la parte ecológica, taxonómica, genética y el manejo de estos individuos. Ahora, dentro de la zoología tenemos dos grupos muy importantes en el estudio de estos. Tenemos los invertebrados y los vertebrados. Nos indica que los invertebrados, del latín invertebrata, son todos aquellos animales que carecen de columna vertebral o notocordia. Dentro de la diapositiva ustedes pueden observar que invertebrados indica animales sin esqueleto interno, aunque pueden tener un esqueleto externo o exoesqueleto. En el grupo de los vertebrados, del latín vertebratus, son animales que tienen un esqueleto con columna vertebral, cráneo
y cuyo sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el encéfalo. Nos indica que en este caso puede ser de tejido óseo o cartilaginoso. Ahora tenemos lo que es botánica, que es la ciencia o rama de la biología que estudia los vegetales, especialmente ese a nivel taxonómico. Dentro de la clasificación tenemos dos grupos grandes como es criptogamia y fanerogamia. Las criptogamias son plantas inferiores sin órganos vegetativos definidos. En cambio, las fanerogamias son plantas superiores con órganos vegetativos definidos. Criptogamia. Generalmente no miden más de 1.5 metros. Poseen vasos conductores. Viven en zonas húmedas y sombrías. Carecen de flores y semillas. Poseen raíz, tallos y hojas. Nos indica que en la parte inferior del tallo se encuentran las raíces de tallo subterráneo, el cual es llamado rizoma. Poseen grandes hojas llamadas frondas, las cuales están divididas en unidades más pequeñas, llamadas foliolos o pinnas. Fanerogamia. Habíamos mencionado que la fanerogamia son las plantas superiores con órganos vegetativos desnudos. Plantas de semilla desnuda, las más antiguas, incluyen plantas leñosas, arbustos o árboles en forma de aguja. Indica también que dentro de lo que son las gimnospermas, son aquellas plantas vasculares que forman semillas pero carecen de flores. Y las angiospermas son plantas de semilla cubierta, grupo de plantas fanerógamas que tienen los óvulos encerrados en una cavidad denominada ovario. Posterior a la fecundación, el ovario madura y se transforma en el fruto. Es el grupo más extenso en el reino de las plantas. Producen flores verdaderas que desarrollan a frutos con semilla. Pueden ser árboles. Las angiospermas se dividen en dos grupos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas son angiospermas con embrión cubierto por un solo cotiledón. Ejemplos, los que les muestra la diapositiva. Dentro de las monocotiledóneas, solamente presenta un embrión o un cotiledón, las hojas nervadura paralela, los tallos presentan haces vasculares esparcidos. En el caso de las piezas florales, normalmente 3 o múltiplos de 3. Y las dicotiledóneas podemos observar que presenta a nivel de embrión 2 cotiledones, las hojas con nervaduras ramificadas, tallos con haces vasculares dispuestos radialmente, piezas florales que normalmente es 4 o 5 o múltiplo de estos. Y el tercero de lo que es según el organismo que estudia es la microbiología, el cual es la ciencia encargada del estudio de los microorganismos. Dentro de esto tenemos 3 grupos, el cuales están conformados por la bacteriología, micología y virología. La bacteriología es la ciencia que estudia las bacterias, como la salmonela. La micología es la ciencia encargada del estudio de los hongos. Y la virología es la ciencia encargada del estudio de los virus. Continuando con las ramas de la biología, también tenemos según el área de estudio. En la diapositiva que están observando, pueden apreciar lo que es una columna con las ciencias que se estudian y en la otra columna el compuesto o el que estudia cada una de estas. Tenemos anatomía, que es la ciencia que estudia la estructura de los órganos, la estructura del individuo. Biofísica, procesos físicos de los seres vivos. Tenemos organología, que estudia la forma y estructura de los órganos. La genética,
que es la ciencia encargada del estudio de la herencia de los caracteres. Fisiología, encargada de las funciones de los seres vivos. La citología es la ciencia que estudia las estructuras y funciones de las células. La filogenia, ciencia que estudia las relaciones evolutivas de las especies. Ontogenia, encargado del estudio del origen y desarrollo del individuo. La histología, que es la ciencia encargada del estudio de la estructura y funciones de los tejidos. Paleontología, ciencia encargada del estudio de los restos fósiles. Etología, estudia el comportamiento animal. Ecología, ciencia que estudia la relación de los organismos con su medio. Taxonomía, encargada de la nomenclatura de los seres vivos. La bioquímica, composición química de la materia viva. Y la biogeografía, ciencia encargada de la distribución de los seres vivos. Continuando con reinos de la naturaleza. Pueden apreciar que tenemos reino monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal o plantae, reino animal o animalia. Reino monera agrupa todos los organismos microscópicos y unicelulares. Estos organismos se nutren por absorción o por fotosíntesis. Se reproducen asexualmente por bipartición. Integran en este reino todas las bacterias, cianobacterias y micoplasmas. Reino protista comprende los organismos microscópicos multicelulares, conocidos como eucariotas. Suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de movilidad. Reino fungi agrupa los hongos comunes. Los hongos obtienen su alimento absorbiendo los nutrientes de la materia descompuesta. Reino plantae o vegetal comprende todas las plantas que existen en nuestro planeta. Ellas son las que producen los alimentos que consumimos los animales y seres humanos. Sin ellas no existiría nuestra forma de vida. También producen fibras, carbón y mucho material de utilidad. Las plantas poseen la capacidad de transformar la energía solar en alimento y además producir oxígeno a través de la fotosíntesis. También se encuentran las algas y plantas superiores. Y reino animalia son organismos multicelulares y heterótrofos incapaces de producir su propio alimento. Sus células carecen de pigmentos fotosintéticos, de modo que los animales obtienen sus nutrientes devorando otros organismos. Su modo de reproducción suele ser sexual. Los animales complejos tienen un alto grado de especialización en sus tejidos y su cuerpo está muy organizado. Ahora podemos apreciar lo que son los niveles de organización de los seres vivos. En este caso es una estructura ordenada y dinámica en la cual embarca los diferentes niveles, los diferentes procesos en el cual está englobado los seres vivos, desde los niveles subatómicos y atómicos hasta convertirse en un nivel molecular, cuando ya hablamos de molécula. Una vez que se agrupan las moléculas, se pasa a lo que es el nivel celular, donde ya se hace la presencia de los organismos unicelulares. Ahora, la agrupación de células especializadas forman lo que son llamados los tejidos. En este caso ingresan al nivel tisular, donde ya es la conformación de los tejidos, nivel tisular o nivel histológico. Agrupación de tejidos se denominan órganos. Los órganos ya están un poco más, ya son tejidos especializados que cumplen una misma función. En este caso ya forman los órganos. La agrupación de órganos van a formar los sistemas y la agrupación de los sistemas forma el individuo. Continuando lo que son los niveles de organización, una vez que está compuesto el individuo, se llama lo que es una población. La población es el conjunto de individuos de una misma especie.
Ahora, la agrupación de individuos de diferentes especies ya es una comunidad. La interacción de la comunidad con su medio exterior es el denominado ecosistema. Y la agrupación de los ecosistemas ya da el denominado de la biosfera. Ahora continuamos con características de los seres vivos. 1. Metabolismo. Son las reacciones bioquímicas que ocurren en la célula con la finalidad de transformar la materia y energía de una forma a otra. Comprende dos fases: anabolismo, que es la síntesis molecular, y catabolismo, la degradación molecular. Nos indica que todos experimentan a nivel celular reacciones químicas que tienen la finalidad de sustraer y transformar energía del medio requerido para realizar nuestras funciones vitales. Ejemplos generales: fotosíntesis, respiración, producción de ATP, ciclo de Krebs y el de Calvin. 2. Reproducción. Proceso biológico que permite la autoconservación de la especie. Existen dos grandes tipos de reproducción: asexual y sexual. En general, para la reproducción asexual solo se requiere de un progenitor, en cambio para la sexual se requieren dos. Y además, la unión de estos dos gametos genera una recombinación de genes, la misma que hereda a la descendencia. Crecimiento y desarrollo. Todo organismo agranda su tamaño, ya sea aumentando el número de sus células o incrementando el volumen celular. Un organismo unicelular solo podrá crecer si aumenta su volumen. Los multicelulares podrán crecer principalmente al multiplicar sus células. Durante el desarrollo de un ser vivo va a estar en constante desarrollo y en constante crecimiento. 4. Adaptación. Es la adecuación de los organismos a través del tiempo a las diferentes características de la Tierra, capacidad que les ha permitido sobrevivir a los cambios del medio. Nos indica que se reconoce que hay tres tipos de adaptaciones: las morfológicas, que es de acuerdo a las formas; las fisiológicas, que es de acuerdo a las funciones que desarrolla cada individuo; y las etológicas, que es de acuerdo al comportamiento animal. 5. Irritabilidad. Capacidad de todo ser de reaccionar ante un estímulo físico-químico. Dentro de los físicos están la luz, la temperatura, la presión, entre otros. Diversas sustancias son ejemplos de estímulos químicos. Las respuestas son variadas y dependerán del organismo, del tipo y de la cantidad del estímulo. 6. Movimiento. Todos, dice, aunque no se aprecie, cambian, ya sea de lugar o de posición. En este caso se tiene la finalidad de transportarse, alimentarse o reproducirse. Composición química de los seres vivos. Tenemos ahí lo que son los bioelementos. Antes de hablar de los bioelementos, tenemos que saber qué es la materia. La materia es un conjunto de iones, moléculas y partículas coloidales que se organizan para constituir estructuras complejas que cumplen funciones especializadas. La unidad más pequeña de la materia, que tiene las propiedades de un elemento químico, es el átomo. Ahora sí, continuamos con los bioelementos. Tenemos los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. También pueden encontrar en otras bibliografías a los bioelementos primarios con el nombre de macronutrientes, a los bioelementos secundarios con el nombre de micronutrientes y a los oligoelementos con el nombre de microconstituyentes o vestigiales. Los bioelementos primarios. Los bioelementos primarios conforman o representan el 96% del total de la composición de un individuo. Acá encontramos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, también conocido como el famoso CHOMS. El carbono tiene función estructural
forman distintos enlaces covalentes con otros carbonos, oxígenos, hidrógenos y nitrógenos. Da lugar a moléculas orgánicas distintas y a distintos grupos funcionales por combinación de estos. Proporciona grandes cantidades de energía a los seres vivos. El hidrógeno, un gas muy inestable de la materia, dador y aceptor de electrones, participa en reacción de óxido-reducción. Forma el agua. El oxígeno, aceptor de hidrógeno y electrones, catalizador en la respiración aerobia, abundante en la tierra, participa en la reacción de óxido-reducción. Se combina fácilmente con el carbono formando enlaces covalentes. Tenemos el azufre, que forma enlaces covalentes con carbono, nitrógeno, oxígeno. Se encuentra en dos aminoácidos, cisteína y metionina. Presente en todas las proteínas, también en algunas sustancias como el coenzima A y sales inorgánicas. Fósforo. Forma parte de los ácidos nucleicos como ácido fosfórico. Forma parte de coenzimas y otras moléculas como fosfolípidos, sustancias fundamentales de las membranas celulares. También forma parte de los fosfatos, sales minerales abundantes en los seres vivos. Tenemos ahora lo que son los bioelementos secundarios, el cual constituye menor al 4% de la masa de los seres vivos. En este caso encontramos al magnesio, al potasio, calcio, sodio y también al cloro. Comenzamos con lo que es el sodio. Catión más abundante a nivel extracelular, regula la presión osmótica. Impide la pérdida excesiva de agua del cuerpo, necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Funcionamiento de la membrana celular. Potasio, catión más abundante en el interior de las células, necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Calcio, forma parte de los carbonatos de calcio, de estructuras esqueléticas. En forma iónica, interviene en la contracción muscular, coagulación sanguínea y transmisión del impulso nervioso. El magnesio, átomo integrante de la clorofila y cofactor de muchas enzimas, necesario para la actividad muscular, mantenimiento del sistema nervioso y estructura ósea. Cloro, anión más frecuente, necesario para mantener el balance de agua en la sangre y el fluido intersticial, necesario para el funcionamiento de la membrana celular. Luego tenemos ya, como último grupo, los oligoelementos. Se encuentran en los seres vivos en un porcentaje menor del 0.1%. Algunos son indispensables, se encuentran en todos los seres vivos, mientras que otros variables, solamente los que necesitan algunos organismos. Acá se puede encontrar fierro, cobalto, yodo, flúor, silicio, cromo, manganeso, cobre, zinc y litio. Cada uno de estos oligoelementos se les considera importante para la organización del conjunto del individuo. En este caso, esta es la presentación de los bioelementos, su clasificación, el porcentaje que constituyen y quiénes pertenecen a cada grupo. Tenemos también como parte de apoyo y guía del libro información acerca de los efectos que pueden causar el carbono y el nitrógeno. Efectos, dice, sobre la salud causadas por el carbono. Por inhalación continuada produce daños temporales o permanentes a los pulmones y el corazón. Produce un alto porcentaje de poder adquirir la persona un tipo de cáncer. Nitrógeno indica que es un gas en condiciones normales.
la importancia que forma parte del grupo amino. La mayoría de las plantas y microorganismos son capaces de utilizar compuestos inorgánicos para obtener todos los aminoácidos necesarios en su crecimiento. Están presentes en los ácidos nucleicos como bases nitrogenadas. Efectos sobre la salud causada por el nitrógeno. El nitrito, reacciones, dice, con la hemoglobina en la sangre, causando una disminución en la capacidad del transporte de oxígeno. Nitrato, disminución del funcionamiento de la glándula tiroidea, bajo almacenamiento de la vitamina A. Agradecerles, jóvenes, su atención, esperando que se hayan guiado también del libro y que haya un buen comprendimiento acerca del tema expuesto. Muchas gracias.